Ciudadanos del mundo, aldea global, autopistas de la información, globalización, el escenario internacional, explicado desde la mirada de especialistas. Porque lo que pasa en el mundo, te pasa a vos, en Citas de Radio, Cita Internacional. Bueno, y es un gusto para mí volver a tener la cita internacional que tanto extrañábamos aquí en Citas de Radio. Y en esta oportunidad está con nosotros el querido Alberto Barlocci, especialista en temas internacionales desde Chile. Bienvenido, Alberto, a Citas de Radio. Soy Elisa, ¿cómo está? ¿Qué tal, Elisa? Un placer volver a encontrarme con ustedes y con los oyentes de Citas de Radio. Bueno, Alberto, cada vez que tenemos una duda sobre lo que está sucediendo en el escenario internacional, su nombre aparece en nuestra reunión de producción. Y un poco lo llamábamos para poder pensar juntos esta victoria sorpresiva que tuvo Jair Bolsonaro en Brasil, y sobre todo la distancia grande que tuvo en la primera vuelta con el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. ¿Qué tiene para decirnos al respecto? Que en la segunda vuelta quizá la distancia será todavía mayor, lamentablemente, porque la verdad que Jair Bolsonaro dista mucho de parecerse a una persona equilibrada, lo cual debería ser siempre un primer criterio para elegir a un presidente de la República. Capaz que habrá otros menos capaces o que habrá personas menos brillantes, pero el equilibrio me parece un elemento fundamental. Y este señor carece por completo de eso. Entonces, creo que lamentablemente para Brasil será difícil que sea una buena experiencia, pero eso ocurre dentro de un contexto y evidentemente tiene cierta explicación. No es tan fácil, digamos, pero existe una reacción muy, muy hastiada de la política por parte de gran parte de la gente, porque curiosamente, a pesar de sus ideas racistas, machistas, discriminadoras, violentas y totalmente contrarias al Estado de Derecho, hay que recordar que Bolsonaro es un ex militar que ha manifestado varias veces nostalgia por la dictadura, que sigue convencido de que fueron héroes, que no había que torturar, había que matar directamente y deberían haber eliminado como 30.000 personas. Digo, estamos hablando en este tipo de rango de ideas, es decir, no ideas, esto no es un proyecto de gobierno, ¿no? Esto es simplemente una manera de ver las cosas totalmente contraria a lo que es la democracia, lo que es el Estado de Derecho. Pero es tan fuerte el hastío, digamos, en Brasil, el hartazgo con un sistema político tradicional y sobre todo con un partido de los trabajadores que no parece haber hecho un examen de conciencia y haber hecho un mea culpa de lo que ha pasado y que sigue planteando, digamos, su candidato a último momento, luego de que su candidato principal era Lula, persona condenada en doble instancia, en apelación a 12 años, o sea que estiró lo más posible la candidatura convencido de que tenía que volver a presentarse, lo cual, digamos, ya de por sí estaba indicando un problema bastante serio de este partido, pero que llega sin haber asumido la responsabilidad de que le caben a un partido que decidió gobernar durante 12 años con la corrupción, es decir, no erradicarla. Yo no creo que el fenómeno sea tanto el hecho de que varios sean corruptos de por sí, y pienso que el propio Lula no lo sea. El error gravísimo ha sido el de pensar que podían lidiar con la corrupción y en segunda instancia, en todo caso, ir eliminándola. Y el hecho fue el error, el cálculo ha sido tan mayúsculo que la corrupción terminó eliminando al Partido de los Trabajadores. Claro. Entonces, en este contexto, se puede entender que un partido que no asume esa responsabilidad y no lo dice públicamente, no pide disculpas públicamente, la cúpula del PT terminó en la cárcel. Entonces, claro que hay personas afrodescendientes que votan a Bolsonaro, pero no porque creen en Bolsonaro, mujeres que son ofendidas sistemáticamente por Bolsonaro cada vez que abre la boca, yo diría cada vez que respira, minorías que han sido ofendidas por Bolsonaro y que votarán Bolsonaro posiblemente porque están hartas de todo el resto, ¿no? Claro. Se estima que en este momento estaría rondando entre el 56 y el 59%
del electorado. Y esto yo diría que es sumamente peligroso. Digo, hay que tener presente que en la Argentina, cuando se instala la dictadura en el año 76, hubo un alivio general, porque se venía de una situación caótica y para muchos eso fue casi un alivio. Brasil tiene que evitar de correr el riesgo de colocar, por sentir alivio de una situación de corrupción y de mal gobierno, el error sería sentir alivio y meter a un Bolsonaro, que es un remedio peor del mal, ¿no? Y lo está señalando el hecho que también Bolsonaro aparentemente va a cambiar todo, pero por la vía de los hechos me parece muy difícil que pueda cambiar todo, porque dentro del establishment político, los furbos, los vivos de siempre, que siempre encuentran la manera de acomodarse, ya han encontrado la manera de acomodarse con Bolsonaro. Entonces hay desde partidos tradicionales, ya digamos, en el comercio no es posible encontrar garrochas, porque las están usando todo para pasarse al lado del Bolsonaro, sabiendo que Bolsonaro no tiene un equipo de gobierno, no tiene gente con la cual hacer algo como 20.000 nombramientos que tiene que hacer el presidente de Brasil directamente, y motivo por el cual tendrá que recurrir a gente que ya conoce, ya experta, que viene de partidos tradicionales, involucrado de la misma manera que el PT con la corrupción, pero que siempre tienen la capacidad de amoldarse a las situaciones nuevas. Claro. Alberto, o sea que en definitiva es una situación casi a lo Gato Pardo. Sí. Se necesita que todo cambie para que no cambie nada. Alberto, nosotros hablábamos antes de llamarlo a usted de una explicación que había presentado un profesor de filosofía que había sido muy popular en las redes, que se llama ¿De dónde salió Bolsonaro?, un profesor llamado Gustavo Bertoch Guimaraes, y él decía que fue un voto totalmente antiizquierda, antisistema y, como decía usted recién, anticorrupción, ¿no? Ahora, mirando un poco, sacando un poco la lupa de Brasil y mirando más el mundo, ¿viene a ser algo parecido a lo que la gente votó en Trump? ¿Alguien que no pertenecía, o por lo menos no estaba percibido dentro del sistema político gobernante? Me parece que es posible, pero no tanto Bolsonaro es diputado desde hace 20 años, desde la década de los 90. Claro. Y tampoco se le conoce haber presentado un solo proyecto de ley, digamos, no parecía ser una persona. Es decir, Bolsonaro era un fenómeno gravísimo, es decir, era alguien que cada tanto aparecía, pero por la originalidad de sus pocas ideas, ¿no? Y Donald Trump guarda digamos, cierto caso de semejanza con eso, aunque también es bastante diferente, pero yo no creo que habilita el tema de los famosos outsiders, ¿no? En Italia pasa lo mismo con Salvini, que es un pobre tipo que en cualquier otra circunstancia de la vida no podría aspirar a los cargos tan delicados que aspiran. Se encuentran en una situación de caos y de desorden donde aparentemente ellos son la respuesta a una situación difícil, pero son una respuesta porque lo que creen es una polarización. Entonces, con ideas muy radicalizadas, polarizan la opinión pública a favor y en contra y terminan representando prácticamente una mitad, o grosso modo una mitad, de la opinión pública, pero en realidad no es la mitad de los que los votarían. Es sobre ese tema puntual y sobre ese tema sobre la base también de mucha ignorancia, mucho desconocimiento y muchas noticias falsas. Bolsonaro no ha hecho campaña en televisión, ha hecho campaña con WhatsApp. Y los WhatsApp se han llenado de falsedades tipo evangelistas que votan por Bolsonaro diciendo que ya habían comprado 100 toros para sacrificarlos a Satanás para que Lula gane las elecciones. Es decir, un disparate, ¿no? O noticia falsa tipo que estaba amañado el sistema de votación en Brasil, que es uno de los más confiables. Y de hecho no hay quejas en ningún sentido. Es decir, ha pasado lo mismo con Donald Trump. Donald Trump ha sembrado de noticias falsas. En Italia Salvini siembra de noticias falsas. Y además noticias falsas para tapar el desconocimiento que tiene de la propia historia italiana, de la política, del Estado de Derecho, un montón de cosas.
son atajos de la democracia. Yo creo que son bastante peligrosos porque evitan procesos que son más lentos, quizás más difíciles. Salir de la corrupción no es fácil, salir de la ingobernabilidad tampoco lo es, pero que siempre es preferible una experiencia más lenta y más difícil respetando el Estado de Derecho que con personas que abiertamente no están a favor del Estado de Derecho, están dispuestos a pasar por encima de eso tranquilamente. Pero Barlocci, ¿no le parece también que hay como una desconexión entre porque fue tal la sorpresa del triunfo de Bolsonaro, y además también fue la sorpresa de alguna manera del triunfo de Trump, que no le parece que los análisis y las encuestas van por un lado y después la gente va por otro, que ya no se puede medir de la misma manera el descontento de la gente porque la gente no es tonta. Entonces, digo, por algo ganan estos candidatos tan desequilibrados, como dice usted, o un pobre tipo poco capacitado para gobernar, pero por algo la gente los elige y llegan donde llegan. Y entonces no hay que subestimar también tanto a la gente que vota en democracia, ¿no? Mire, la gente ha votado también a Hitler. Sí. Es decir, tenemos dictaduras que han contado con el favor popular ampliamente. O sea, sí. La idea que la gente nunca se equivoca, me parece que hay que analizarlo como muy críticamente, ¿no? No digo que nunca se equivoque. Frecuentemente la gente no es tonta. Frecuentemente la gente no es tonta, pero acá no es cuestión de que la gente sea tonta. Acá es cuestión de dónde la gente se informa. A ver, si usted tiene en el colegio donde va su hija o su hijo, tiene una gestión pésima, es un caos, es todo desordenado, la respuesta no es poner a un pedófilo como director del colegio, ¿no? Es poner a una persona competente. Claro. Ahora, no quiere decir que los otros partidos estén presentando personas competentes, y no quiere decir que están presentando lo mejor, ¿no? Pero, digo, de paso, Fernando Haddad ha sido un buen intendente de San Pablo, que es una ciudad de 18 millones de habitantes, tiene más habitantes que Chile, ¿no? Pero más allá de eso, seguramente hay situaciones de crisis, claramente hay una situación de ese tipo en Brasil, pero el tema es si el remedio que yo estoy buscando ayuda a superar el mal o no. No, creo, no es cuestión solo de eso. Entonces depende también dónde la gente se está informando. Si en Brasil, sobre 147 millones de votantes, 120 se informan con WhatsApp y han utilizado WhatsApp para hacer la campaña sobre la base de noticias falsas, yo dudo que la elección que puedan hacer sea una elección de sentido común, sí. Aún entendiendo el hartazgo, ¿no? Todo el rechazo a un sistema corrupto, pero hay que tener mucho cuidado de botar el agua sucia con el niño adentro de la tina. Primero habría que sacar el niño. Sí. Parece que la democracia se merece que se haga un esfuerzo de ese tipo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, de otra consulta que teníamos para hacerle era, hay como un nuevo término que se llama como la derecha el populismo de derecha. ¿Qué quiere decir el populismo de derecha? Por lo general, toda apelación, digamos, a recetas fáciles que pueden ser aplicadas con gran apoyo popular, pero que normalmente no tienen mucha sustentabilidad, son formas de populismo, ¿no? Es decir, si yo anuncio en este momento en la Argentina, vamos a bajar el IVA drástica, ahora ponemos el IVA al 4%, sería una medida populista, porque no parece sensato en este momento una rebaja tan radical de los impuestos, ¿no? Claro. En todo caso, sería muy bueno que los que ganan más paguen más y los que ganan menos paguen menos, pero eso ya es una cosa hecha con un criterio completamente diferente. Ahora, este populismo que en las últimas décadas ha sido utilizado sobre todo por sectores más vinculados a sectores de izquierda, está siendo utilizado también por sectores de la derecha, ¿no? En Italia, el tema de un ingreso ciudadano, una suerte de sueldo para todos los ciudadanos en una situación económica del país que no es de las mejores y que no parece ser
que está haciendo, digamos, que cuenta con la debida financiación, ¿no? Entonces son medidas de ese tipo que están, que son calificadas como de un cierto populismo de derecha. Por ejemplo, volcar todo el tema al tema de la seguridad. Si yo les voy a dar seguridad, meteremos bala, el policía que no mata no es un policía, acogiendo un clamor popular por el tema de la seguridad, que en el caso de Brasil sin duda que es un problema, porque hay 68.000 asesinatos al año, o sea que estamos en algunos casos con niveles de inseguridad muy graves, ¿no? Muy grandes. Pero como siempre, el populismo siempre carece de un análisis más profundo de las cosas. Es decir, el populismo siempre apunta a los 4 años de gestión, claro, y poder cortar las cintas para inaugurar edificios, claro, ¿no? Independientemente, claro, si el edificio después ha sido completado o no. Las políticas serias son políticas de largo plazo. Es decir, alguien que dice en Brasil, yo voy a resolver el tema de la seguridad en 4 años, yo creo que no está en sus cabales. Claro. ¿No? Es de dudar que tengas que disponga de la salud mental necesaria, porque son políticas de largo plazo, donde hay que intervenir no solamente reprimiendo, al mismo tiempo generando situaciones de mayor seguridad y generando la presencia del Estado, pero un Estado no corrupto. Claro. Ahora, se sabe que la policía brasileña es una de las más corruptas de América Latina, motivo por el cual, ¿con qué policía podemos garantizar seguridad? Esta es una de las preguntas que se tiene que hacer cualquier presidente de Brasil. Claro. Entonces, una política seria, una política sobre la educación, una política de medio ambiente, una política de igualdad social, de corregir las desigualdades. Nuestros países no son los más pobres del mundo, pero son los más desiguales del mundo. Claro. Tenemos desigualdades que son terribles. Y muchas veces detrás de esa desigualdad se esconden también los conflictos que llevan a la violencia. Entonces, una política seria es una política sustentable en el tiempo y que va a tener que colaborar en eso necesariamente varios gobiernos, ¿no? Así que, pero esas son las políticas serias, no poder, digamos, alguien que está intentando conseguir el apoyo electoral hace promesas más bien populistas de ese tipo, de soluciones fáciles, y sabemos que las soluciones no son fáciles. No son fáciles las soluciones en una familia, imaginémonos a nivel de Estado. Claro, claro. Clarísimo. Bueno, Barlocci, se nos acabó el tiempo, pero bueno, muchas gracias por este análisis sobre lo que está sucediendo en Brasil, y quedaremos atentas a ver qué sucede de aquí en adelante. Muy bien, estaré disponible en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande, Alberto. Un gusto habernos reconectado con usted. Un abrazo, buenas tardes. Bueno, y así pasaba Alberto Barlocci en la cita internacional, tratando de entender este fenómeno que está sacudiendo a Brasil, Jair Bolsonaro. La verdad que una perspectiva bastante difícil por lo que encaramos al principio. Totalmente distinta. De que viene, todo depende mirada, cómo él se mire. Otra mirada, totalmente. Bueno, vamos a la tanda y después volvemos con un poco de teatro.